Buenos días chicos, ¿cómo les va? Estoy muy contento que estén en la clase de hoy. Es una clase bastante importante para la materia y para ustedes, para el día de mañana, para su profesión, para poder rendirla y para su profesión. Vamos a ver lo que son las regiones productivas o las regiones agroecológicas de la República Argentina. Es un poco la terminación de todo, digamos, vimos toda la parte de forraje, vimos la parte de clima, la parte de suelo, y un poco para cerrar nos quedan dos clases. Una es esta, que son las regiones agroecológicas o las regiones productivas de la República Argentina, y una última clase después de esta, que son los últimos avances tecnológicos del agro argentino, que es un poco todo el contexto en el marco en el que están los productores, los técnicos, y que también es muy importante. Con respecto a esta clase, que son las regiones agroecológicas y las regiones productivas de la República Argentina, lo vamos a apoyar después con un PowerPoint, así que lo que yo me olvide ahora, en el PowerPoint con audio, yo se los voy a explicar perfectamente bien. Esta es una introducción. Quiero decirle algunas cosas que son importantes. Una de las primeras cosas es que ubicar a la República Argentina como un país muy grande, con mucha diversidad de ambientes, mucha diversidad de clima y de suelos, y un país muy grande. Fíjense que en el caso de Sudamérica es el segundo país después de Brasil en cuanto a lo grande, y en el caso del mundo es el octavo el país después de China, India, Estados Unidos, Australia, Rusia. Bueno, eh, eh, es un país de los más grandes del mundo y el más grande de Sudamérica, después de Brasil. Eh, Hay muchas cosas para decir con respecto a esto, pero quiero hacer una introducción diciendo también que este país es un país más largo que ancho, es un país que tiene latitudinalmente, es muy largo, es como un triángulo escaleno, si ustedes lo pueden ver en esta regla que está acá. Acá pueden ver toda la parte de la cordillera con el límite con Chile, toda la parte del norte, toda la parte del océano Atlántico y toda la parte del vértice. La parte norte es más ancha, la parte latitudinal más larga es aproximadamente de 3.700 a 4.000 kilómetros, y la parte, por eso es muy largo, y la parte, fíjese, eh, digamos media de ancho es aproximadamente 1.400 kilómetros, disminuyendo hacia la parte del vértice de la Argentina. Esta característica de largo, esta característica de largo del país le da distintos tipos de ambientes desarrollados por la parte climatológica que hemos visto, apliquen toda la parte climatológica y aparte apliquen toda la parte de suelo. Le da una gran variabilidad ambiental o ecológica ambiental. Por eso se llaman regiones agroecológicas, y yo le agregaría regiones agroecológicas ambientales. Si nosotros nos ponemos a ver el país desde el sur, ustedes tienen, acuérdense, las isotermas que van en forma horizontal, arrancando en el sur de los isotermas de 5 grados, pasando por la zona de Buenos Aires con 14 grados, la isoterma, la media anual, pasando por la zona de Santa Fe de 17 grados, yendo hacia el norte de Santa Fe 20 grados y la zona subtropical 24, 25 grados. Eso le da una característica climática muy especial con distintos tipos de climas. De climas fríos hasta climas templados en la zona central, el templado fríos, y la zona subtropical. Con respecto a eso, también hay una influencia climática desde el punto de vista, hay dos factores que influyen mucho en los climas, que son las isotermas y las isoietas. Las isoietas van de norte a sur, son puntos con iguales puntos, pero en forma vertical. Y tenemos al este la isoieta de 1200 milímetros a nivel de Misiones, la isoieta de 950 milímetros a nivel de la facultad o de la región de
la cuenca lechera santafesina, el centro de la provincia de Santa Fe, 800 milímetros al sureste de Córdoba, y va bajando hacia el oeste, digamos hasta los 300, 400 milímetros, salvo en las zonas de mayor altura, en la zona del noroeste de mayor altura, donde puede llover más, digamos, porque hay menor temperatura, mayor humedad y mayores precipitaciones, en las zonas más altas, por ejemplo, de Salta. A eso le tenemos que agregar la distinta cantidad de diferentes topografías y diferentes suelos, distintas clasificaciones de suelos, desde suelos húmedos, suelos subhúmedos, zonas semiáridas y zonas áridas. Las zonas húmedas y subhúmedas están hacia el este, y las zonas ya hacia el este, toda la región de la Pampa, la región de la Mesopotamia, que se le llamaba antes, que ahora se le llama como región del NEA, y la zona semiárida por Santiago del Estero, y la zona árida ya en la zona de San Juan, Mendoza y la zona del sur del país, la zona de la Patagonia. Entonces, si nosotros hacemos una estructura de análisis y de estudio con respecto a eso, vamos a poder cuadricular entre lo que son las temperaturas, las lluvias y los distintos tipos de suelo y las distintas topografías. Y eso nos va a dar distintos tipos de clima, de regiones productivas en el país asentadas en esto, en este clima y en este suelo que forman el ambiente. Eso forman ambientes, por eso hay una agricultura y una forrajicultura por ambientes, y también hay una ganadería por ambientes de precisión que va a ser desarrollada en cada zona, que es lo último que se está estudiando con los software, y que va a terminar en una agricultura y una ganadería de precisión y también certificada, que ya vamos a ver en avances tecnológicos del agro. Con respecto a las regiones que están en el país, tenemos una región del noreste argentino. La región más importante del país es la región pampeana. La región pampeana, lo que ustedes llamaban antes la pampa húmeda. No solamente vamos a estudiar las regiones productivas por esta cuestión, antes que me olvide, por esta cuestión ambiental. Es decir, nosotros la vamos a enfocar, la vamos a dividir desde el punto de vista ecológico-ambiental, teniendo en cuenta toda la parte climática, sobre todo la parte de temperatura y lluvias, y la parte de suelos, y la parte topográfica, sino también ese análisis de estudio para ver cuáles son las regiones productivas, pero también vamos a tener en cuenta todo lo que es cuestiones demográficas, índices demográficos. Vamos a tener en cuenta también la parte sociocultural, la parte, sí, toda la parte, digamos, de índices, porque ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Las regiones productivas son la región del NEA, la región del NOA, después se lo explico, la región pampeana, la región del Cuyo y la región de la Patagonia, que después lo vamos a ver bien en el PowerPoint con audio. Pero ustedes, hay dos preguntas que yo me haría. Primero, ¿en qué quiero trabajar? Es una de las preguntas que yo me hacía. ¿En qué quería trabajar? Si yo quería trabajar, por eso es importante tener también un concepto de la parte social, la parte cultural, la densidad demográfica, aparte de la cuestión ecológica ambiental. Porque donde quiero trabajar puede significar que quiera trabajar en agricultura, que quiera trabajar en ganadería, en tambo, entonces, bueno, hay zonas tamberas en el país, o que quiera trabajar en cría y me pueda ir a distintas zonas del país de la cría, al norte, o irme a zonas más lejanas. Esa es una de las preguntas. La otra es, ¿cómo quiero vivir? También es una pregunta que muchas veces yo le he dicho a los alumnos cuando me han preguntado qué les convenía hacer. ¿Cómo quiero vivir? También es una pregunta que puede ser, porque puede que quiera vivir cerca de un centro urbano, que es distinto a vivir en un pueblo de 2.000 habitantes que vivir en una ciudad como Rafaela, o vivir en una ciudad como Santa Fe, o una ciudad como Rosario, o vivir en Buenos Aires. Recordemos que la mayor densidad demográfica, el 60% de la población del país, está en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Con lo cual hay ahí ciudades importantes como Córdoba, Rosario y demás. Entonces también hay ahí dos preguntas. ¿Puedo viajar yo a las zonas productivas? ¿Puedo ir a los tambos? ¿Puedo viajar? Bueno, sí, puede que haga asesoramiento reproductivo, pero me tienen que conocer. Si me voy a un pueblo en el interior, puedo poner una veterinaria, pero a lo mejor no tengo las ventajas de, por ejemplo, las ventajas de tener un centro importante. No es lo mismo el día de mañana si tengo una familia y si tengo hijos, si tengo que llevar a un pueblo porque se enferma un hijo, que si lo tengo que trasladar hacia Santa Fe y de Santa Fe a Rosario y de Rosario a Buenos Aires, donde indudablemente hay mayor capacidad médica en Buenos Aires, todos lo sabemos, pasando por Córdoba y por Rosario. Tal y así que mucha gente va, en algunos casos, va a hacer consultas a Buenos Aires de última porque está en el caso del Sanatorio Italiano, el Garrahan y de otros institutos como el Fleming y demás, el Favaloro, donde uno puede tener una mayor experiencia por parte de los profesionales. Entonces, bueno, hay toda una cuestión de dos cosas. Pregunto, primero, ¿le doy prioridad a dónde quiero ir a trabajar? ¿A dónde quiero desarrollar? ¿Me voy a una zona tambera y me alejo para poner una veterinaria o una zona de cría? ¿O me pregunto cómo quiero vivir y si me quiero desapegar de mi familia o quiero vivir en un centro donde tengo otras comodidades y viajo? Pero a lo mejor no tengo tantas posibilidades laborales o a lo mejor tengo posibilidades como venta de medicamentos o para alguna empresa, digamos, láctea o alguna empresa determinada de venta de insumos veterinarios y también insumos de semillas y demás en conjunto con un ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, estas son todas preguntas. Con respecto a las regiones, estas son todas preguntas que ustedes se tienen que hacer y yo creo que a mí no me lo dijeron, pero yo creo que es un poco abrir la cabeza y ver ya desde ahora, de tercer año, ustedes a través de las regiones productivas, ¿qué es lo que quiero hacer? Obviamente si voy a desarrollar producción animal, si voy a desarrollar otra actividad, por ahí es más sencilla porque pequeños animales o laboratorios se pueden realizar en ciudades. Pero en las regiones productivas puedo terminar trabajando en el Chaco, en el norte, puedo terminar trabajando en la zona de Cuyo, puedo terminar trabajando en Rosario y viajar hacia un tambo o atender 2 o 3 tambos en el norte de la provincia de Buenos Aires, o puedo quedarme en la zona de Esperanza y trabajar ahí en la zona de influencia con tambos, es decir, puedo trabajar en un pueblo chico. Es decir, hay distintas alternativas. Con respecto a las regiones, las vamos a ver después bien. La región más importante de la República Argentina, que es lo que antes llamábamos la Pampa Húmeda cuando estábamos en el secundario, es lo que se llama como región pampeana. Está formado por... bueno, un poco con respecto a esto, le quería comentar antes de eso, quería comentarles que, para ubicarlos, que los kilómetros cuadrados, digamos, de superficie de la Argentina son aproximadamente 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie, y sin las Islas Malvinas y sin la Antártida, pero con 1 millón más aplicando esto que les acabo de decir. Pero eso no es, a lo mejor no les dice tanto como, por ejemplo, tenerlo en cuenta por hectáreas. Son 278.000 hectáreas, 278 millones de hectáreas, perdón, 278 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente 144 millones son de pasturas naturales o praderas naturales, permanentes, digamos, para pasturas naturales que ya hemos visto. Dentro de eso hay también esos pasturas naturales, 144 millones, de las 277 millones, 278 millones de hectáreas. Después hay unas 35 millones de hectáreas, sobre todo en la región pampeana, de agricultura, en lo que sea trigo, maíz, soja, agricultura que hoy termina siendo agricultura de precisión o agricultura por ambientes, sobre todo en la zona núcleo, que después les voy a explicar cuál es.
Esas 35 millones de hectáreas las podemos llevar a 50 millones de hectáreas en agriculturización, digamos, en zonas como que se han hecho en el Chaco por deforestación, Salta y otras zonas, digamos, no específicas, bien netas de agricultura sustentable neta. Y tenemos después aproximadamente unas 3,5 millones de hectáreas de alfalfa sola o consociada implantadas y 1 millón más de hectáreas de pasturas no a base de alfalfa, pasturas semipermanentes a base de gramíneas, sobre todo en la región pampeana y en la zona de megatérmicas en el norte. Esto es todo, la mayoría de secano, es decir, sin lluvias, como en esta zona, y solamente hay 1,6 millones de hectáreas de zona con riego. Eso es más o menos para ubicarlo. Con respecto a las regiones más productivas del país, lo vamos a ver bien después, pero les explico que una de las más importantes es la región pampeana, que está formada por aproximadamente unas 50 millones de hectáreas, de las cuales está la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y el norte y Buenos Aires. De las cuales adentro de esa región, y La Pampa, y adentro de esas regiones de la región pampeana se encuentra una región núcleo que se llama región GEA, que ya se lo voy a explicar después, pues se llama así por Guía Estratégica del Agro, que la puso la Bolsa de Comercio de Rosario, o región núcleo o región centro, que es una zona que es la mejor, acá están las mejores tierras del mundo. Y nosotros hemos sido beneficiados con eso. Esa zona núcleo, también la región pampeana, pero es un poco más marginal. Esa zona núcleo está formado por el sureste de la provincia de Córdoba, por el sur de la provincia de Santa Fe, Casilda, toda esa zona, el caso del sureste de la provincia de Córdoba, la zona de Marcos Juárez, y el norte de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, Cevalli, etcétera. Esas son lugares donde se hace siembra directa fundamentalmente y ahí hubo un proceso de agriculturización muy intensivo los últimos 20-30 años, con la siembra directa a la cabeza, con la utilización de fertilizantes y la utilización de transgénicos, semillas transgénicas. Los productores de esta zona, tanto de la zona pampeana como de la zona núcleo, adentro de la zona pampeana, son productores muy innovadores que son de los calificados como los mejores productores del mundo junto con los farmers estadounidenses. Y bueno, y acá habría para hablar, después les voy a comentar de esta zona las principales cosas que quiero que sepan de esta zona. Después está la zona del NEA, que es la zona del noroeste, que nosotros llamamos antiguamente la región de la Patagonia, de la Mesopotamia, junto con Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Hoy Entre Ríos pasa a ser parte de la región pampeana, parte por lo menos la zona suroeste o sur, y la zona del NEA fundamentalmente está formado por la provincia de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. ¿Qué es lo que pasa? Acá quiero dejar bien en claro algo que tendría que haberlo explicado antes. Las regiones pampeana y NOA, yo se las estoy explicando, fundamentalmente se las estoy diciendo porque ustedes se preguntarán, pero esto está hecho por provincia, por división política. Sabemos que hay 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, esas las tienen que saber todas y repasarlas. Está dado por provincias, sí, está dado por provincias por una cuestión, digamos, de análisis y de sacar de datos y de simplificar. Pero desde el punto de vista ecoambiental o ecosistémico ambiental, obviamente, por ejemplo, la zona del NEA llega hasta la zona media del Chaco y la zona media de Formosa, es decir, que no condice el límite de los alambrados, como le digo siempre, los límites provinciales políticos, con lo que son los límites ecológicos ambientales, obviamente, pero para simplificar se hace así. La zona del NOA, NEA es noroeste argentino, NOA noroeste argentino, se le llama así en producción animal. La región del NOA es la región de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja. La zona de Cuyo, esa
mundial, siempre conocida, la región de San Juan, Mendoza y San Luis, y la región de la Patagonia con la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Bueno, estas son un poco las regiones. Acá vamos a ir acentuando un poco, hay mucho para hablar. Ahí quiero dejarles en claro que yo les voy a tratar de dar los lineamientos generales de las cosas que quiero que ustedes investiguen y estudien. Y sobre todo dejarle una estructura de estudio con todo esto que le acabo de decir, más las cosas que les voy a decir en el PowerPoint, que quiero que estudien, como por ejemplo la cuenca del Salado y determinadas zonas del país. Los voy a ubicar, pero hay un apunte que yo les dejé ahí, que les di, que es un apunte de regiones productivas del país, de La Plata, de la Universidad de La Plata. Así que en función de todo esto que le acabo de decir, más el audio del PowerPoint con audio, que vamos a profundizar un poquito más, estudien este apunte y resúmenlo, estudien lo que son las partes social, la parte demográfica, la parte de la centralización, de que es un país centralizado, de si es un país federal, saquen sus conclusiones, o es un país que no es federal, en muchas cosas, las redes viales, la distancia a los puertos. Vamos a hablar del tema de las exportaciones, dónde se realizan, qué es el corredor o el complejo portuario del Gran Rosario y qué significa para la República Argentina para la exportación de granos. Bueno, ahí está todo, incluso hasta les explica en ese apunte cuáles son las problemáticas de cada zona, y eso es muy importante, qué es lo que pasó desde el punto de vista problemático en cada zona. Así que estudien cómo son los desarrollos de cada zona desde todo el punto de vista, no solamente ecológico, ambiental, sino también desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la historia. Quiero que lo sepan eso mucho. Yo creo que eso les conviene imprimirlo, para mí, resumir las cosas más importantes para hacer un repaso después y estudiarlo 2 o 3 veces. Creo que es muy importante, resume un poco todo esto que le acabo de decir, desde dónde uno va a trabajar hasta cuáles son las regiones, y después vamos a ver qué desarrollamos en cada región, dónde ponemos las razas índicas, dónde ponemos las razas británicas, dónde ponemos los ovinos, dónde se desarrollan los caprinos. Es decir, dónde se desarrolla la agricultura, por qué, qué es lo que pasa, y bueno, eso nos va dando las megatérmicas dónde están. Es decir, esa cuadrícula de análisis, de estudio y de análisis que le acabo de explicar, es lo que le va a dar, no solamente a dónde van a ir a trabajar o lo que van a decidir, sino cuáles son las distintas regiones ambientales y qué agricultura y ganadería o sistema agropecuario, de agricultura y pecuario del ganadero, vamos a desarrollar en cada región y por qué. Así que bueno, creo que con esto fue una larga introducción y vamos a ir al PowerPoint. Les mando un abrazo.